Hermano, ojalá que no, con la ayuda del Señor, hermano, pero ya ve que hablan de que según quieren otra vez hacer, cerrar, quién sabe qué tanto, ¿verdad? Pero las personas, hermano, que no hicieron la lucha por llegar, pues se la van a perder otra vez. Y eso es una tristeza, hermano, que pudiendo estar, pues no lo hagamos. Pero, hermano, gracias a Dios por lo que más y más de los hermanos están animando a llegar. Y vamos, hermanos, a leer la escritura en Romanos, capítulo 12, versículo 1 y 2. Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice la escritura: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermano, presentamos nuestro cuerpo a servir a Dios cada vez que nos involucramos en las cosas de Dios. Y es lo que estamos haciendo aquí en parte, ¿verdad? Y la misericordia de Dios. Así que, hermano, por la misericordia de Dios, cuando se medita, hermano, en lo que Dios ha hecho por nosotros. Romanos 5, justificados pues por la fe. Somos justificados. Romanos 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y muchas otras bendiciones, hermanos, que hay. Entonces, hermanos, verdaderamente estamos aquí entregando nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, hermano, en nuestras reuniones al Señor. ¿Y cómo llegamos, hermano, a llegar a este entendimiento para que lo podamos hacer? Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, hermanos, todos aquellos, hermanos, que luchamos por leer las Escrituras diariamente, si es posible, eso es lo que transforma nuestras vidas, leyéndola. Y el Espíritu Santo, hermano, transformando nuestras vidas, poniendo en nosotros los deseos, la voluntad de Dios, para que entreguemos nuestro cuerpo, ¿verdad?, como un sacrificio vivo. ¿Verdad, hermanos? Para algunos, hermanos, es un sacrificio. Porque, hermano, ay, qué rica está la cama los domingos, ¿verdad? Aquellos que trabajan en vez de 6 días a la semana, ¿verdad? Pero la realidad es esta, hermanos. Si a usted le gusta hacer algo, a usted le encanta hacer algo, ¿verdad que busca tiempo para hacerlo? ¿Verdad? Hermano, y esto cuando nos encanta y conocemos, hermano, no nos lo perdemos. A menos de que no podamos, ¿verdad? Porque en ocasiones, hermano, sí, se interrumpe algo y no se puede. Pero mire, gracias a Dios por los que están aquí y por todos los que van a llenar las sillas todavía que están vacías. Hermanos, aquellos que no pudieron venir el domingo pasado, ¿verdad?, de Koinonia, se la perdieron, hermano. Esto estaba lleno. Estaba bien hermoso, hermano, lo que pudimos compartir. Así que eso es lo que Dios quiere, que nos reunamos para adorarle, escuchar su palabra, hermano. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor, una vez más en esta tarde, por tu bondad, por tu misericordia, por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Señor, por lo que estás transformándolas a través, Señor, de tu Espíritu Santo que nos mueve y obra en nosotros. Señor, porque Él es el que nos dirige. Así dice tu palabra. Ayúdanos, mi Dios, a que en esta tarde, Señor, nos enfoquemos, que estemos aquí en espíritu y alma y cuerpo, para que podamos recibir lo que tú tienes para nosotros, que nos entreguemos a la alabanza, a la adoración, que sintamos las palabras que estamos cantando, ofreciéndote, y que nos podamos gozar, Señor, con esa presencia tuya, dulce, amable, preciosa. Y también, Señor, que nuestro corazón esté abierto para recibir
el mensaje de tu palabra que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Ok, hermanos, vamos a comenzar juntos este canto. Con ganas, hermanos, amén. Siguiente estrofa, como que estamos despiertos. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Todos juntos. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Canta, hermano, vamos. Hay poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Vamos, hermanos, cantando el siguiente. Levántate, Lázaro. Así que si no está despierto, hermano, levántese. En la oscuridad, has estado en soledad, tienes miedo de salir, dejar la tumba atrás, sepultado por mentiras del temor, oculto en un lugar donde nadie te encontrará, aún solo duermes, despiértate, estás vivo, Jesús te dice despierta, fuera de la tumba Él te llama hoy,
llama fuera de la oscuridad. Corazones llenos de vida nos dará y nos llama fuera de la oscuridad. Corazones llenos de vida nos dará. Estás vivo, Jesús te dice despierta, fuera de la tumba Él te llama hoy. Escucha su voz como Lázaro, eres fuego, hay poder en la muerte, fuera de la tumba Él te llama hoy. Escucha su voz como Lázaro. Amén. ¿Cuántos varones hay aquí esta mañana, hermano? Levante la mano, los varones. ¿Varones solamente? ¿Hombres? Levante la mano. ¿Qué hermano varón? Cante conmigo. Cante conmigo este canto. Amén. Varones, conmigo. Vamos. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres. Ok, varones, una vez más. ¿Sí, hermanos? ¿Están conmigo, varones? Amén. Ok, una vez más, hermanos. Solamente los hombres. Vamos. Varones. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Hacemos todos, vamos, ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. Quiero varones solamente conmigo, desde arriba, solamente los hombres. Vamos, hermanos. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Varones, sigamos. Cuidaré mis ojos. Vamos. Cuidaré
extenderé mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. Todos juntos cantando. No te quiero fallar. No te quiero fallar jamás. No te quiero fallar jamás. Amén. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Y lléname, 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 lléname. Tu presencia, Lléname, lléname, lléname. tu poder. Lléname, lléname, lléname con tu amor. Y lléname, 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 lléname. Tu presencia, Lléname, lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname, lléname con tu amor. Espíritu de Dios. Y lléname con tu presencia, con tu poder, con tu amor. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios. Amén. Buenas tardes, hermanos. Oremos por las ofrendas. Padre Celestial, venimos ante ti en el nombre del Señor Jesucristo. Y Padre, te damos las gracias por tu bondad, tu gracia, tu amor, por tu presencia, Padre. Padre, te pedimos en el nombre de Cristo que este día bendigas las ofrendas y que bendigas a todo dador alegre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Saludos a todos. Estas son las diferentes opciones para dar su ofrenda. Puede ir a nuestro website fbch.org y escoja Give en la parte derecha del menú. En la siguiente pantalla, ingrese la cantidad que desea dar y presione Next. Tendrá que ingresar y confirmar su número de teléfono antes de entrar a la pantalla de pago. También puede enviar el texto FBC Hesperia al número 77977 y va a recibir un link que le llevará a la misma pantalla de pago. Las otras opciones son con efectivo o con cheque.
Por favor, envíe su cheque al 9280 Maple Avenue, Hesperia, California. Gracias por su colaboración y que Dios le bendiga. Hola, buenos días hermanos, siéntanse bienvenidos y felices, contentos. Estamos en la casa del Señor y qué mejor lugar para estar aquí. Quiero recordarles hermanos que agosto 27 será nuestra tacita de café para todas las damas. También les comento que todos los jueves a las 6:30 nuestro pastor David Flores nos está esperando con un estudio bíblico y los domingos a las 11 está nuestra escuela dominical. Así que por favor no falten hermanos y seguiremos recordándoles acerca de nuestra vigilia que empezará en septiembre 10. Hasta pronto hermanos. Gracias. Amén, amén. Hermanos, los niños creo que ya están ahí atrás todos, ya están todos, gracias, ahí van a regresar después. Hermanos, esos fueron los bautizos que vimos el domingo pasado, hubieron 10 bautizos. Esta mañana hubieron otros 4 más, hermanos. Dios está obrando grandemente en la iglesia. Muy bienvenidos a todos, hermanos, que nos están aquí presentes, los que nos están viendo por el internet, bienvenidos también. Vamos a estar hoy en el capítulo 16 de Hechos. Estamos estudiando el libro de Hechos, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Les recuerdo también, hermanos, el domingo es la Cena del Señor y tenemos nuestro convivio todo el primer domingo de cada mes. La hermana Luz Mary está mandando notificaciones. Por favor, contesten ahí si quieren traer algo. Bueno, hermanos, vamos a estar en Hechos capítulo 16. Estamos en el segundo viaje, en el primer viaje misionero de Pablo. Y la semana pasada vimos que Pablo estaba siguiendo la dirección de Dios. Salió de Antioquía otra vez y Dios lo dirigió, le paró, le cerró las puertas donde no quería que pase hasta llegar en Troas. Y ahí en Troas Dios le puso una visión que se vaya a Filipos, pero antes le dio a él un compañero que le serviría a él y nos sirve a nosotros. Le dio a Lucas, que sirvió de su doctor personal por el resto de su misión. Y también Lucas documentaría la vida de Jesús y también documentaría la vida de la primera iglesia, que es lo que estamos viendo estos días, estamos estudiando. La semana pasada estuvimos en el principio de Hechos 16 y vimos la semana pasada Pablo en Filipos y vimos que llega en Filipos, se va a proclamar la palabra de Dios. Siempre que llegaba a un nuevo lugar, se iba a las sinagogas. En Filipos es un lugar en Europa, no hay suficientes judíos, así que las mujeres se reunían al lado del río y ahí conoce a Lidia. Y Lidia es la primera creyente en Filipos y ahí comienza. Ella y su familia son salvados y bautizados y ahí se funda la iglesia en Filipos, la primera iglesia. ¿Y qué es lo que pasa cuando Dios está obrando? Cuando el evangelio está creciendo,
Satanás ataca y hace todo lo posible para estorbar la obra. Y vimos la semana pasada que primero mandó a una joven endemoniada para tratar de infiltrar a la iglesia, y como eso no funcionó, entonces empieza a atacar directamente a Pablo y a Silas. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver hoy que cómo Pablo y Silas son atacados y son encarcelados, encadenados, torturados, pero aún así, en medio de esa persecución, Dios bendice su obra. Ese es el título del mensaje de hoy: bendición en la persecución. Hemos visto en todo el libro de Hechos, cada que hay persecución, Dios bendice. Y hermanos, les voy a pedir que oren mucho por Afganistán, que hay muchos creyentes que van a estar pasando por mucha persecución estos días, hermanos. Está entrando algo muy difícil ahí para creyentes y ya se les pasó con peligro de muerte, si saben que son creyentes. Pero donde hay persecución, hay bendición de Dios. Vamos a Hechos capítulo 16. Voy a empezar del versículo 16 hacia adelante y ahí vamos a tomar el pasaje de hoy. Dice la palabra de hoy: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió de encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas, desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió de ella esa misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magisterios dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magisterios, rasgándose las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Después de haberles azotado mucho, lo echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo más adentro y les aseguró los pies en cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos lo oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron, y al instante se abrió todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Después, despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos se habían ido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: creer en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de noche, los lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos de su casa los puso en la mesa, y se regocijó toda su casa de haber creído en Dios. Padre Celestial, gracias, Padre, por tu palabra perfecta. Padre, estamos aquí para aprender de tu palabra. Ábrenos el entendimiento, Padre. Nuestro corazón, ábrelos para que pasemos ese entendimiento a nuestro corazón y lo apliquemos a nuestras vidas. Padre, tú eres grande, tú eres bueno. Y en las circunstancias de la vida, muchas veces en esas oscuridades, en esas cárceles que nos encontramos, solimos, Padre, a enfocarnos en nosotros, en nuestro sufrimiento, y nos olvidamos que tú eres Dios grande, bueno, que nunca cambia. Ayúdanos, Padre, a acudir a ti en esos tiempos oscuros de persecución, de ataque.
Bendice este tiempo, Padre. Bendice cada persona aquí presente, cada persona que escucha mi voz a través de estos medios del internet. Y Padre, que salgamos de este lugar un poco diferente a lo que hemos entrado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, el pasaje de hoy podemos ver la pregunta más importante que una persona puede hacer. Se encuentra en el versículo 30 que dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Este es el punto principal de todo este pasaje. Todo lo que pasa en este pasaje es enfocado en esta pregunta, para contestar esta pregunta. Al principio nos habla de esta muchacha endemoniada. Y eso solo pone el contexto de lo que está pasando. Dice el versículo 16 que tenía un espíritu de adivinación. Estaba poseída por demonios. Y sus amos vendían sus servicios para su ganancia personal. Dice, y estaba siguiendo a Pablo y daba voces diciendo, estos hombres son Dios, son siervos del Dios Altísimo. Y dice que Pablo estaba desagradado de esa proclamación. Esta muchacha no estaba mintiendo, estaba diciendo la verdad. Estaba proclamando que estos son siervos de Dios, que anunciaba el camino de la salvación. Pero Pablo se desagradó. ¿Por qué le molestó a Pablo? ¿Por qué le incomoda a Pablo? ¿Por qué? Porque Pablo no apreciaba la aprobación de un demonio de su ministerio. No apreciaba la aprobación de un demonio a lo que él estaba haciendo. La proclamación de esta muchacha endemoniada era verdad, pero la fuente de esa proclamación era el engañador. Era un intento de Satanás de infiltrar la obra de Dios. Quería infiltrar la iglesia, quería engañar a los creyentes desde adentro. Y eso sigue pasando aún ahora. Dice la palabra de Dios que debemos de tener cuidado, porque Satanás sabe que la mejor manera de separar a la iglesia es internamente. Es entrar a la iglesia y empezar a crear facciones, divisiones. A propósito, hermanos, que estoy hablando de que no nos unimos, algo se me olvidó hoy. A ver quién se recuerda. Los saludos. Vamos, hermanos, eso es muy importante porque tenemos que estar unidos. Pongámonos de pie y saludémonos. Pónganse de pie y salúdense, hermanos. Pónganme de pie. No está el hermano Víctor para recordarme. Pónganse de pie, hermanos. Salud. No se importa. No, busquen esas caras nuevas que no conocen. Salúdense. Desen el abrazo fraternal. Introduzcanse a las personas que no conocen. Puede ser que tengan que tomar más de 2 pasos, pero no tengan miedo. Ahora sí podemos continuar. Ahora me espero. Ahí en sus hogares, si nos están viendo por el internet, bienvenidos también. Saludos a los que están presentes. Bueno, hermanos, pongamos nuestros asientos. Hermanos, estos tipos de conexiones son muy importantes. La iglesia no fue diseñada para que estemos solos. Les invito la próxima semana, vamos a tener nuestro convivio de la Cena del Señor. Tomen tiempo para conocerse unos a otros, porque es muy fácil vernos solo los domingos y se vuelve muy impersonal. Y Satanás usa eso, infiltra las mentes y crea separación. Satanás tiene agentes por todos lados para destruir a la iglesia. Y eso es lo que estaba haciendo aquí con esta mujer endemoniada. Quería infiltrar a la iglesia. Que esta mujer estaba proclamando la verdad. Estaba diciendo la verdad, pero con un propósito para engañar y para destruir la iglesia. Ese es el contexto de este pasaje. El resto del pasaje podemos ver que lo que hace Pablo le habla al demonio. Noten que no le habla a la muchacha, le habla al demonio dentro de la muchacha. Le habla al demonio y le saca. ¿Por qué?
Porque la muchacha simplemente era un agente, el demonio era el enemigo. Pero al hacer eso causa problemas para ellos. Al liberar a esta muchacha, lleva a Pablo y a Silas, y estos son los 3 puntos que vamos a ver hoy. Les lleva a un lugar de sufrimiento y persecución. Y ese lugar se convierte en un lugar de suplicación y adoración, y termina siendo un lugar de salvación y bendición. Vamos a ver, vamos a comenzar. El primer punto, un lugar de sufrimiento y persecución. ¿Qué pasa cuando libran a esta muchacha endemoniada? Dice, pero viendo, versículo 19, viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo, a Silas, los trajeron al foro ante las autoridades. A estos hombres no le interesaba el bienestar de la muchacha. No estaban contentos porque fue liberada de demonios, sino que furiosos porque habían perdido ganancia propia. Y dice el versículo que lo trajeron ante el foro, y este caso es un caso donde la traducción del griego no hace olor a la palabra, porque cuando dice los trajeron, se puede pensar que vinieron y los invitaron ahí a platicar. No, hermanos, la palabra griega cuando dice ahí trajeron, significa que los arrastraron, los trajeron arrastrados de sus pies. Esto no fue una invitación amigable para presentar su caso y debatir, fue un acto violento, con el propósito de intimidar, de hacer daño físico. En 1 Tesalonicenses, Pablo habla de este evento y dice que fueron ultrajados. Ese es un maltrato escandaloso, es algo público, es algo para humillar. Fue una degradación pública, una burla, un abuso de autoridad con acusaciones falsas. ¿Y cuáles fueron esas acusaciones? Dice el versículo 20. Entonces, hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. ¿De qué los acusan? De tratar de convertir a los romanos. ¿A qué? Bueno, ellos no conocen el cristianismo. Acuerden que estamos en Europa, ahí no conocen el cristianismo, pero sí conocen el judío. Y piensan que lo que está promoviendo es una secta del judaísmo. Y en la vida de los romanos de ese tiempo había ciertas religiones que eran lícitas, aceptadas. El judío era uno, pero esta nueva secta lo acusan. Están tratando de hacer algo que es ilegal. Están promoviendo una religión que no está aprobado por los romanos, por el imperio romano. Y dice que toman a Pablo y a Silas y los arrestan. ¿Por qué? Porque es obvio que ellos eran los judíos. Timoteo era Lucas era gentil, Timoteo era parte gentil, así que toman a Pablo y a Silas y los echan en la cárcel. No hubo juicio, no presentaron defensa, sino que fueron sentenciados ahí mismo. Dice el versículo 22, ordenaron azotarlos con vara. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel. Ahora, aprendamos un poco de las cárceles romanas en esos tiempos. Las cárceles romanas en esos tiempos no servían el mismo propósito de las cárceles de hoy. Las cárceles de hoy es para sentencias largas, que los ponen en las cárceles y ahí están en su celda, tienen su cama, tienen su servicio, hasta televisión, les dan sus comidas. Las cárceles humanas no eran para eso. Las cárceles romanas eran simplemente mientras esperaban su sentencia, que casi siempre era la muerte. Así que era un lugar donde estaban una noche, 2 noches, y el propósito era para que nunca más quieran regresar ahí. La mayoría de esas personas que estaban ahí hubiesen estado muertos el siguiente día. No había necesidad de darles de comer, no había necesidad de que se sientan cómodos, ni que tengan nada de entretenimiento. Es más, esas cárceles eran cárceles subterráneas. Las cárceles de hoy serían unas cárceles de 5 estrellas comparado a los de esos tiempos. Las cárceles no eran limpios, no habían camas, no habían baños. Eran unas cárceles oscuras debajo de la tierra, húmedos, sucios, repugnantes, con ratas por todos lados. Y dice el versículo 24 que Pablo y Silas los pusieron en la peor parte de la cárcel. Dice, el carcelero los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. El cepo, hermanos, era una madera, un pedazo de madera. Creo que han visto esto en películas antiguas. Era un pedazo de madera que tenía varios hoyos en la madera.
Y lo que hacían, ponían al prisionero y le metían los pies en la madera, pero no le metían los pies en la primera, sino que el que les tiraba los pies más. Estaban con sus pies estirados, encadenados, azotados, sangrados, en lodo, muy posiblemente en su propio excremento, con ratas por todos lados. Esa es la cárcel que se encontraba Pablo y Silas. Y eso es un lugar de tremendo sufrimiento, encalambrados por su pie estirado. ¿Y por qué? Por proclamar a Cristo como Salvador, por hacer la voluntad de Dios, por seguir la obra que Dios le había puesto, por ser fieles siervos de Dios, obedientes a la obra que se le había puesto delante. Yo sé que nadie aquí ha pasado este tipo de extremo sufrimiento, pero no nos debe sorprender, hermanos, cuando somos perseguidos por nuestra fe. No nos debe sorprender cuando somos acusados, cuando nos insultan, cuando nos humillan, cuando atacan nuestro carácter. No nos debe sorprender cuando sufrimos. Y cuando dice la palabra de Dios, cuando sufrimos por Cristo, debemos de tener gozo. Las adversidades de este mundo no son una posibilidad. Los sufrimientos de este mundo son una certeza. Todos hemos tenido o vamos a tener tiempos donde vamos a sentirnos azotados, humillados, encarcelados, olvidados. Todos nosotros tenemos tiempos oscuros en nuestras vidas. Algunas personas están pasando por esos momentos en este tiempo. Hay personas en este momento que sienten que están en una cárcel oscura. Hay personas que se sienten encadenados. Tal vez tú estás aquí escuchando mi voz y sientes que estás en ese lugar oscuro en tu vida, sufriendo. Hermanos, el sufrimiento es inevitable. Y si alguien predica lo contrario, no está predicando la palabra de Dios. Porque no importa si estás en los caminos de Dios o no, no importa si estás haciendo la voluntad de Dios o no, no importa si estás obrando para Dios. Mientras estemos en este mundo, no podemos escapar las adversidades y los sufrimientos. Pero si eres un seguidor de Cristo, puedes tener paz aún en medio de las adversidades. ¿Por qué? Porque nuestra paz y nuestra esperanza no proviene de las circunstancias del mundo, sino que de Jesús. Miren que dice Juan 16:33. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendráis aflicción. Esa es una certeza. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta vida es dura. Habrá pruebas, habrá sufrimiento, habrá muerte, enfermedad. Tendremos problemas familiares, habrá hijos que se rebelan. Habrá enfermedades que causan daño a las personas. En este momento muchos están sufriendo. Pero podemos poner paz en medio de estas adversidades. Y si sufrimos por nuestra fe, nos dice la palabra de Dios que nos podemos regocijar. Mire que dice Primera de Pedro 4, 12 y 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Hermanos, las personas que miran el sufrimiento como cosa extraña, los creyentes que le viene un sufrimiento y piensan que es algo extraño, son personas que no se les explicó la verdadera, qué significa ser un creyente. Porque dice la palabra de Dios que tendráis aflicciones, pero dice, si no, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. No nos gozamos por los sufrimientos, sino que nos podemos gozar en los sufrimientos, porque en nuestros sufrimientos Dios nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece y nunca nos abandona. Primera de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda la gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Pablo y Silas entendían esta verdad. Por eso, a pesar de estar encarcelados, encadenados, con sus pies en los cepos, en ese lugar oscuro, en ese lugar sangrando, adoloridos,
Ellos convirtieron ese lugar de sufrimiento y persecución en un lugar de suplicación y adoración. Ese es el segundo punto. Los sufrimientos de este mundo son inevitables, hermanos, pero nosotros podemos decidir cómo respondemos ante esos sufrimientos. Yo creo que si muchos que estuviesen en el lugar de Pablo y Silas no responderían como ellos respondieron, estuviéramos enojados por la injusticia que se estaba pasando, gritando, sáquenme de aquí, no merezco estar aquí, esto es injusto, insultando al carcelero, insultando a los que le llevaron ahí, maldiciendo a los que lo juzgaron, nadando en un mar de amargura por haber estado en ese lugar. Pero ¿cómo respondieron Pablo y Silas? Dice el versículo 16, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Cuando llegó la medianoche, ellos ya estaban orando. No nos dice cuándo, pero ya comenzaron a orar desde antes de la medianoche. Se acercaron a Dios, acudieron a Dios, recibieron descanso y paz en la tormenta porque acudaron a Dios. Y no se acercaron a presentarle sus problemas, sino que para adorarles con cantos y himnos. Es fácil adorar a Dios cuando todo va bien en la vida. Es fácil adorar a Dios cuando somos bendecidos. Es fácil adorar a Dios cuando nos va bien. Pero hermanos, la prueba de nuestra fe es cuando adoramos a Dios en las dificultades, en las adversidades. El fiel creyente adora a Dios aún en los momentos oscuros de la vida. Adora a Dios en lo dulce de la vida. Adora a Dios en lo amargo de la vida. Adora a Dios en la montaña y en los valles de la vida. Y podemos preguntar, ¿cómo puede alabar a Dios si todo le está yendo mal? ¿Cómo puede alabar a Dios ahí encadenado, sangrando, sufriendo en la oscuridad? ¿Cómo puede alabar a Dios? Porque hermanos, nuestra adoración a Dios no es basado en nuestras circunstancias. ¿Por qué? Porque nuestras circunstancias cambian, pero Dios nunca cambia. El Dios que es digno de adoración cuando todo va bien, es el mismo Dios que está digno de adoración cuando no va bien las cosas. El Dios que alabas en las cosas dulces de la vida es el mismo Dios en las cosas amargas de la vida. Él siempre es digno de adoración, en lo bueno y en lo malo, en lo dulce, en lo amargo. Filipenses 4 y 7 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de los hombres. El Señor está cerca. Para nada estéis afanosos, sino sea conocido nuestras peticiones delante de Dios, en oración y ruego y con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No dice regocijaos por los sufrimientos, sino que dice regocijaos en el Señor, siempre, siempre, en toda circunstancia. La razón que nos hace difícil a veces regocijarnos, adorar a Dios en el sufrimiento, es porque quitamos el enfoque de Dios y lo ponemos en nosotros mismos. Empezamos a sufrir y nos empezamos a inventar cómo nos sentimos nosotros. El enfoque se va de nuestro Dios grande a nuestro gran problema. El año pasado toda mi familia tuvimos COVID. Y comenzamos como un miércoles nos contagiamos, el sábado ya me estaba sintiendo más o menos y decidí grabar siempre el mensaje porque siempre hacíamos los mensajes. Y me costó, comencé como 4 veces porque no podía tomar respiración, ya mi mente no estaba bien. Y hermano, ese domingo me levanté lo peor que me he sentido en mi vida. Era el punto donde después de 4 días de no dormir, de dolor de cabeza, y hermanos, y en realidad empecé a pensar, ¿por qué estoy sufriendo? ¿Qué me está pasando? No estaba bien. Mi esposa estaba preocupada porque está pensando que me tiene que llevar al hospital. Así que lo que hice, hermanos, en ese tiempo que estaba sufriendo tanto, puse una alabanza. Y la alabanza que puse es ese canto que dice, Dios ha sido bueno.
Hasta me enchila la piel ahorita que empiezo a recordar. Puse esa alabanza y me puse a enfocar, en vez de mis problemas, en lo grande que ha sido Dios en mi vida. Me puse a llorar, hermanos, y recibí descanso por mi alma, porque quité el enfoque de mis problemas y lo puse en el Dios grande que no cambia. Porque ese Dios que me amó para dar su vida por mis pecados, no cambió, me amaba con el mismo amor. Y ese Dios que te ama y te salvó, te ama en lo bueno y en lo malo. Cuando estás sufriendo, su amor por ti no cambia. Cuando te encuentres en esa cárcel oscura de tu vida, cuando te sientas humillado, azotado, encarcelado, mantén los ojos en Dios. Acércate al trono de gracia. Dile, Señor, no sé por qué me está pasando esto. Dile, Señor, me duele, estoy sufriendo, siento que no puedo seguir, pero voy a confiar que tú estás en el trono. Voy a confiar que tú me amas. Voy a confiar que tu promesa, que no me abandonas. Voy a confiar en tu amor, que no cambia. Voy a confiar que tú vas a cumplir tu voluntad en medio de esta situación. Dios tiene un propósito en nuestras vidas y Él cumple aún cuando no van bien las cosas. Y hermanos, la manera que respondemos a las adversidades dice mucho de nuestra fe. Igual como el oro se purifica con el fuego, así las pruebas y los sufrimientos purifican y revelan la fidelidad del creyente. Todos ponemos nuestra fe en algo. Todo mundo pone su fe en alguna cosa. Para unos es el dinero, para otros es la sabiduría, para otros es el poder, para otros es el prestigio, para otros es el trabajo. Pero todo esto es pasajero, todo esto es temporal y un día van a terminar. Pero el que pone la fe en Dios está poniendo en la fe en el Dios eterno, que nunca te va a defraudar. Nosotros podemos adorar a Dios. Pablo y Silas adoraron a Dios en esa adversidad porque estaban su fe en un Dios eterno que no defrauda. 2 Corintios 4, 16 al 18 dice, por tanto, no desmayemos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día a día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros uno cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino lo que no se ve, pues las cosas que se ven son temporales, pero lo que no se ve es eterno. No permitas que las circunstancias cambien tu entendimiento de quién es Dios. No permitas que las circunstancias, las adversidades te quiten el enfoque de tu gran Dios. Él es el Dios todopoderoso. Y Él entiende todo lo que está pasando. Tal vez tú no lo entiendas, pero Él es, dice la palabra que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Y Él promete y Él garantiza que en el final somos vencedores. Muchas veces las adversidades del mundo nos hacen olvidar que ya hemos vencido, que somos ganadores. Troy Aikman era el quarterback del equipo de Dallas hace como unos 15 años, un gran jugador de fútbol americano. Y estaban jugando un partido para llegar a la final y le pegaron tan fuerte en su cabeza que quedó inconsciente y lo tuvieron que llevar al hospital al final del partido. Ahí en su cama se despertó y estaba su agente ahí y se despierta y lo primero que pregunta, ¿ganamos? Y le dice su agente, sí, ganamos. Y se volvió a dormir. Se levantó y le pregunta, ¿ganamos? Sí, dice, ganamos. Se volvió a dormir. Una tercera vez se despertó y pregunta, ¿ganamos? Sí, ganamos. Y se volvió a dormir. Hermanos, muchas veces así somos. La vida nos da golpes, nos lastima, nos duele. Y en esos golpes nos olvidamos que ya ganamos. En esos tiempos oscuros de la vida, nunca olvides que ya ganamos. Si tú eres un seguidor de Cristo, tienes la victoria garantizada. A pesar de todo lo que está pasando alrededor,
Dice la palabra de Dios que ya somos más que vencedores, que nadie ni nada te puede separar del amor de Dios, ni lo alto ni lo profundo, ni desnudez, nada te puede separar del amor de Dios. Podemos vivir en paz, en gozo, en esperanza, porque ya tenemos la victoria garantizada. Y puede ser que los golpes de la vida, esa oscuridad, te den tan duro que quedes ahí como estaba ese quarterback en la cama. Pero no olvides que ya ganamos. Ya hemos ganado. Somos victoriosos. No permitas que los golpes de la vida te hagan olvidar eso. Nada te puede quitar esa victoria. Somos como un equipo de fútbol. Imagínense que un equipo de fútbol va ahí a un partido para la final, para el campeonato. Y antes que comience el partido, vienen y le entregan el trofeo y le dicen, ya ganaste. Ahora ellos siempre tienen que ir a la cancha a jugar, a sudar la gota, el sudor, van a ver lesionados, van a salir lastimados, cansados, pero nadie les puede quitar ese trofeo que ya se les fue entregado. Dios ya nos entregó a través de Cristo y su victoria en la cruz y su resurrección, ese trofeo que dice, ya ganaron. Nunca nos olvidemos de eso, porque cuando nos acordamos de eso es cuando podemos adorar a Dios en esos tiempos oscuros de la vida. Y Dios no solo garantiza la victoria, sino que promete que en esa adversidad Él lo va a usar para tu bien. Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, este versículo no dice que todo va a salir bien. No dice que todos tus problemas te van a resolver como tú quieras, sino que van a terminar para nuestro bien según los propósitos de Dios. Y aunque no puedas ver el bien que puede surgir en el sufrimiento que estás pasando, acércate a Dios en oración, en suplicación, en alabanza, porque Él promete que esa situación que estás pasando va a terminar según sus buenos propósitos. Dios toma esa cosa amargo de la vida y lo usa para producir algo bueno. Es como una receta de un pastel, que si lo tomas las cosas separado, si tomas el huevo, la harina y lo tratas de comer solo así, no lo vas a sentir bien. Pero cuando se une todo junto, se cocina a la temperatura correcta, en el tiempo correcto, sale un pastel que es agradable. Así es las circunstancias de la vida. Dios usa lo bueno, lo malo, lo dulce, lo amargo, te deja ahí en el momento que es perfecto y produce su buen propósito. Y cuando hacemos esto, cuando confiamos en Dios, cuando confiamos en su propósito, recibimos consolación de Dios. Y algo importante, hermanos, cuando hacemos eso, las personas nos están viendo y quieren saber cómo reacciona esta persona que dice que confía en Dios, cómo esta persona reacciona ante estas adversidades. El mundo nos está viendo. Noten que dice el versículo que pasaba mientras Pablo y Silas oraban y dice, y los presos oían, escuchaban atentamente lo que estaba pasando. Ellos no solamente se estaban acercando a Dios, recibiendo consolación, sino que estaban ministrando a los otros prisioneros ahí, que estaban en el mismo sufrimiento. Hermanos, los que no conocen a Cristo están observando la manera que tú respondes a las adversidades de la vida. No les interesa mucho cuando estamos cantando y adorando a Dios y todo va bien, pero están muy atentos cuando llegan problemas a nuestra vida. Y la manera que respondemos los puede acercar a Dios o los puede alejar a Dios. Si reaccionamos con enojo, con insultos, con gritería, con amargura, con desánimo, ellos dicen, sabía que ese paz y gozo es superficial, es pasajero, no era verdad. Pero si nos ven regocijando en oración, en cantos, eso prueba que la paz y esperanza que proclamamos en Cristo es real. Es la experiencia que podemos demostrar que es real lo que proclamamos. El que adora a Dios en las adversidades da testimonio poderoso ante otros que no conocen a Dios. Ellos recibieron consolación, pero también dieron testimonio de la esperanza del Evangelio. Tengamos cuidado, hermanos, de cómo respondamos
en esos tiempos de oscuridad en nuestras vidas. Puede ser que Dios te ha puesto ahí para darle esperanza a otra persona, para que otros puedan ver a través de ti que tú confías en ese Dios que no te abandona, para que otros puedan ver y cuando ellos tengan ese mismo problema puedan acercarse a Dios y recibir la paz y la esperanza que tú demostraste. Y eso nos lleva al último punto. Pablo y Silas convirtieron ese lugar de sufrimiento y persecución en un lugar de suplicación y adoración. Y a través de su fiel testimonio, convirtieron ese lugar en un lugar de salvación y bendición. Hermanos, Dios obra poderosamente en las adversidades. Dice el versículo 26 que mientras ellos oraban y cantaban, un gran temblor sacudió los cimientos de la cárcel, abrió las puertas y milagrosamente les quitó las cadenas que tenían. Esto fue una obra sobrenatural, fue una demostración del poder de Dios. Las prisiones en nuestras vidas, esas cárceles en nuestras vidas, es un lugar donde Dios, el poder de Dios se manifiesta fuertemente. A veces Dios te libera milagrosamente de esas cadenas que tienes. A veces Dios te libera milagrosamente de esa carga que llevas. Pero aun cuando no te libera, su mano poderosa nos sostiene para atravesar esa adversidad. Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esforzó. Siempre te ayudaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Dios liberó a Pablo y a Silas de sus cadenas. Pero noten que, aunque eran libres, ellos no escaparon. El propósito de Dios no era para librarlos, sino para bendecir a las otras personas. El temblor despertó el carcelero. Normalmente los carceleros vivían al lado de la cárcel para siempre estar ahí cerca. Y ese temblor lo despertó y vía corriendo para ver qué pasa. Y dice que llegó ahí y vio lo que pasó y trató de matarse. ¿Por qué? Porque bajo la ley romana, un carcelero, el que pierde un prisionero, recibía la sentencia de ese prisionero, que casi siempre era la muerte. Así que decide suicidarse, tal vez por humillación o para agilizar lo inevitable. Pero Pablo le clama desde la oscuridad y le dice que nadie ha escapado. Y él se postra y hace la pregunta más importante que una persona puede hacer. Le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y le contestan, creer en el Señor Jesús y serás salvo, tú y tu casa. Hizo una simple pregunta y recibió una simple respuesta. Tengamos cuidado, hermanos, de no complicar la respuesta a esta simple pregunta, de no añadirle, de no quitarle al mensaje del Evangelio. Es simple. ¿Qué hacemos para ser salvo? Cree en Jesús y serás salvo. Eso es todo. Es simple, no lo compliquemos. Pero sí tenemos que explicar qué significa eso. Y eso es lo que hace Pablo, toma el tiempo para explicarles, dice el versículo 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Le dice, cree en el Señor y serás salvo. Y después abren la escritura y le dicen, ¿en qué quieres creer? Cree en Jesucristo, que es Hijo de Dios, que envió al mundo a morir por los pecadores, que todos nacimos en deuda con Dios, pero a través de la obra de Jesús en la cruz, su muerte en la cruz pagó el pecado para el castigo para nuestros pecados, resucitó al tercer día, y si tú crees en esa obra, serás salvo. Pablo y Silas se aseguraron que el carcelero y todos los que estaban ahí entiendan esa verdad. Y dice que enseguida creyeron y fueron bautizados. Y dice que pasó, llevaron a su casa y se gozaron en comunión con su nueva familia en Cristo. Técnicamente siempre estaban bajo el carcelero, así que el carcelero no estaba haciendo nada ilegal llevándolo a sus casas, él estaba bajo descuidado de ellos. Pero al otro día llegan las autoridades, escuchan de lo que ha pasado y no quieren saber nada más de Pablo y Silas y tratan de correrlos. Pero ahora sí, Pablo presenta su defensa. Cuando fue la primera vez, no presentó su defensa, no dice la palabra por qué,
pero yo creo que porque Dios tenía un propósito que cumplir a través de, de este sufrimiento. Y les dice Pablo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos. ¿Por qué es importante eso? Porque un ciudadano romano tenía ciertos derechos, un derecho de un juicio, tenía un derecho de presentar su defensa. Un ciudadano romano nunca hubiese recibido el tratamiento que recibieron y la sentencia que recibieron. Y le dice, ¿y ahora nos echan encubiertamente? El plan de Dios era convertir esa prisión oscura en un lugar de adoración y oración. Dios quería obrar a través de ese sufrimiento para salvar, para bendecir al carcelero y toda su cárcel y toda su casa. Hermanos, Dios nos permite pasar a veces por esos tiempos oscuros porque Él tiene un propósito que cumplir. Muchas veces no lo podemos ver, no lo podemos entender, no podemos percibir el propósito de Dios cuando estamos pasando por ese tiempo. Pero tenemos que confiar que sus caminos son mejores que las nuestras. Hay veces que van a pasar cosas que nunca entenderemos el propósito de Dios. Esteban, cuando vimos en el capítulo 7, Esteban fue apedreado a muerte por proclamar la palabra de Dios. Él murió y se fue al cielo. Pero a raíz de eso se expandió el evangelio al resto del mundo. A veces Dios bendice y no vamos a ver lo que pasó. Hay veces que Dios en tu sufrimiento, personas te están mirando, miran cómo reaccionas y en su corazón tienen un deseo de tener eso. Y tal vez tú nunca sepas de eso. Tal vez tú nunca sepas quién te está mirando. Tal vez tú no sepas el impacto que vas a tener en otra vida de la manera que reaccionas en esos tiempos oscuros de tu vida. Pero Dios tiene un propósito y tenemos que confiar que sus propósitos son mayores que el de nosotros. Y cuando cambiamos ese enfoque a nuestro Dios grande, podemos glorificarlo y honrarlo, sin importar la situación en que nos encontramos. Así que, hermanos, si estás pasando por un tiempo de oscuridad, si estás pasando en un tiempo donde te sientes azotado, si estás pasando por una enfermedad que piensas que no puedes caminar más, si estás pasando por ese tiempo emocional en que sientes que no te puedes salir de la casa, que no puedes acercarte a nadie, que no puedes seguir adelante, acércate a Dios. Glorifícalo, honrarlo, cántale alabanzas, busca refugio y dice, Él promete que Él te va a dar descanso. Salmos 46, 1 y 2. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Hermanos, yo estoy seguro que nadie aquí hemos estado en una prisión oscura como el de Pablo, encarcelados, en cepos, sangrando. Pero estoy seguro que todos hemos pasado por tiempos oscuros en nuestras vidas. Estoy seguro que hay tiempos que no te quieres levantar de la cama. Estoy seguro que hay tiempos que te vas a acostar en la noche y los problemas, las adversidades vienen en tu mente y no puedes dormir. Estoy seguro que hay tiempos que tú no quieres estar aquí. No quieres estar escuchando nada de Dios. Hay tiempos de aflicción y al sufrimiento que nos preguntamos, Dios, ¿por qué me está pasando eso? Y si tú estás pasando por estos momentos en este tiempo, quiero darte la palabra de Dios y la esperanza que Dios nos da, de que Él no nos abandona. Él no te aparta de ti, su amor por ti no ha cambiado. Te animo que te acerques a Dios y conviertas ese sufrimiento en adoración. Y recibe consuelo para tu alma. Y Dios va a usar la manera que tú respondes a ese sufrimiento para bendecir grandemente a otros. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos, Padre. Y no sonará bien esto, pero te damos gracias, Padre, por las adversidades y las aflicciones de la vida. Te damos gracias, Padre,
porque tú no cambias cuando nosotros estamos sufriendo. Te damos gracias, Padre, porque tú eres el Dios grande, digno, todopoderoso, en el bueno y en lo malo. Y te pido, Dios, yo oro, Señor, por cada persona aquí. Yo sé que hay personas aquí en este momento que están pasando tiempos oscuros en su vida. Hay personas en este momento escuchando mi voz que tienen problemas financieros, que están lidiando con enfermedades. Hay personas que no saben cómo van a ser mañana. Hay personas en este momento que están lidiando con problemas con hijos, familiares, matrimonios. Padre, te pido que en esos tiempos oscuros nos acerquemos a ti, nos enfoquemos en ti. Y que en medio de esas circunstancias aprendamos a alabarte y glorificarte, sabiendo que tú estás usando ese tiempo para moldearnos, para fortalecernos, y no nos abandonas, estás ahí siempre. Si hay alguien, Padre, que no conoce, que no sabe, que se está haciendo la pregunta que hizo ese carcelero: ¿cómo puedo ser salvo? ¿Cómo puedo tener esa paz que tienen los que conocen a Dios? Que este sea el momento. Simplemente creer en Jesús y serán salvos. Si ese eres tú, habla conmigo después del servicio y yo te explico qué significa eso. Para que puedas acercarse, dice la palabra, confiadamente al trono de gracia a recibir misericordia. Gracias, Padre, por este tiempo, por este día, por cada persona aquí presente. Bendice, Señor, este tiempo y bendice este tiempo de alabanza que vamos a tener, reflexionando en lo que tú eres para nosotros y cómo te podemos honrar con nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En la oscuridad, estando en soledad, tienes miedo de salir, dejar la tumba atrás, sepultado por mentiras del temor, oculto en un lugar donde nadie te encontrará. Aún solo duermes, despiértate, estás vivo, Jesús te dice despierta. Fuera de la tumba Él te llama hoy, escucha tu voz como Lázaro, eres fuego, no hay poder en la muerte. Fuera de la tumba Él te llama hoy, escucha su voz como Lázaro. Despierta, despierta, escucha su voz como Lázaro, por tu nombre te llamo. Él perdonó, la puerta abierta está, camino nuevo hay, no viejo atrás, la luz llegó, despierta pues estás vivo, Jesús te dice despierta, fuera de la tumba Él te llama hoy, escucha su voz como Lázaro, eres fuego, no hay poder en la muerte, fuera de la tumba Él te llama hoy, como Lázaro. Despierta, despierta, escucha su voz como Lázaro. Él te llama fuera de la oscuridad, corazones llenos de vida nos dará, y nos llama fuera de la oscuridad, corazones llenos de vida nos dará. Estás vivo, Jesús te dice despierta, fuera de la tumba Él te llama hoy, Escucha su voz como Lázaro, eres fuego, no hay poder en la muerte, fuera de la tumba Él te llama hoy, escucha su voz como Lázaro. Amén.
Hermanos, Dios no nos salvó para que estemos en la tumba, en la oscuridad. Nos llamó para que salgamos caminando con la frente arriba, mostrándole al mundo que tenemos paz y esperanza en Cristo que nos salvó. Amén. Hermanos, gracias por acompañarnos. No olviden, este domingo es la cena del Señor. Tenemos nuestro convivio. La hermana Luz Mary, si quieren traer algo, por favor, esté con ella. Contéstenle sus mensajes, que ella está organizando todo lo que estamos haciendo. Y también, hermanos, los jueves cambiamos las clases de los miércoles a jueves, porque esa noche los niños tienen sus estudios también. Así que traigan a sus niños y se van a la clase de los jueves. Nos vemos el próximo domingo, hermanos. Gracias por acompañarnos el día de hoy.